dicen que en este ejercicio que considere un disco de densidad de carga uniforme de radio R. Nos dicen A, determine el campo eléctrico en el punto P. ¿Listo? Entonces cuando nos dicen que algo tiene una densidad de carga uniforme, nosotros podemos decir que sigma va a ser igual a la carga distribuida pues en esa área. ¿Listo? Y nos dicen hallar el campo eléctrico. Entonces nosotros sabemos que el campo eléctrico primero es una cantidad vectorial. ¿Listo? Lo otro es que se viene como la constante K por la carga sobre el radio al cuadrado. Y esto en dirección R. ¿Listo? Pero entonces nosotros no podemos simplemente meter ese sigma dentro de la ecuación y pues ya, no. Porque ustedes pueden hacer lo siguiente. Ustedes pueden dibujar aquí, ¿cierto? Cogen un pedacito de este disco y este pedacito, ¿qué está haciendo? Esto es un diferencial, ¿cierto? ¿Qué está haciendo? Este pedacito le está mandando aquí campo. Esta parte, si yo cogiera un pedacito aquí arriba también, este también le daría un campo. Entonces hay como infinitos disquitos que forman ese disco. Por lo tanto, no me sirve simplemente reemplazar ese sigma dentro de la ecuación de campo y ya. Yo tengo que hacer un diferencial de campo y luego integrarlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, lo primero es que tengo un dE, ¿cierto? Que entonces va a ser igual a la constante K, ¿cierto? Por un dQ, ¿cierto? Y esto, pues, por una distancia al cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos que definir cuánto es esto y cuánto es esto para ya meterlo en el diferencial y pues ya calcular todo. Bueno, entonces, bueno, aquí falta esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Nuestro Q, como lo hallamos, entonces va a ser sigma, va a ser igual a carga sobre área. Entonces, área por sigma va a ser igual a Q. ¿Cuánto es el área? El área pues es el área de un círculo. Entonces el área de un círculo es pi r cuadrado por sigma igual a Q. Ahora sacamos el diferencial. Listo, entonces tenemos esto. Entonces metemos el diferencial, sacamos todo lo que es constante. Entonces pi sale, sigma sale y pues derivamos esto. Entonces nos da 2r de r es igual a dq. Y listo, aquí ya tenemos el dq para meterlo acá. Bueno, ahora nos toca mirar cuánto es esto, cuánto es esta distancia. Entonces fíjense que si yo tomo esta cosa de acá, esta distancia de acá, voy a pintarla en rojo, ¿cierto? Entonces va a ser la distancia esta de acá. Entonces esta distancia, vean que aquí hay un ángulo de 90 grados. Entonces simplemente aquí es un Pitágoras, ¿no? Entonces esta distancia va a ser x al cuadrado más, no va a ser r mayúscula, perdón, va a ser r mayúscula, ¿cierto? Listo, y esto va a ser como nuestra distancia. Ahora, si esa distancia está al cuadrado, simplemente es x cuadrado más r cuadrado. ¿Listo? Entonces la vamos a meter ya en el diferencial de área. ¿Listo? Y pues ya en nuestro diferencial de campo, perdón. Va a ser K, metemos nuestro diferencial de carga, que es pi sigma por 2 r de r, ¿cierto? Sobre nuestra distancia al cuadrado, que sería x cuadrado más r al cuadrado. ¿Listo? Y aquí pasa algo muy importante. Entonces voy a hacer aquí el dibujito, como un zoom de lo que pasa allá. Y es que, ¿qué pasa? Si yo me paro aquí en el punto P, y digamos aquí está el disco, un pedacito de ese disco va a llegar acá. Y aquí pues está nuestro diferencial de campo, ¿cierto? Pero si desde el mismo lado, pero desde abajo hago esto, también va a llegar un campo. Entonces, fíjense que las componentes en X van a ser las mismas, en Y, perdón, y pues se cancelan entre ellas. ¿Listo? Entonces, simplemente me interesa el campo que va en esta dirección, que lo vamos a llamar la dirección Y o la dirección X. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, pues se va a formar un ángulo. ¿Listo? Y pues yo necesito como coger este campo y proyectarlo sobre esta línea porque yo sé que solo en esa línea, solo en ese eje, hay campo. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Como yo tengo un ángulo,
y quiero el cateto adyacente y tengo la hipotenusa, pues entonces yo sé que coseno del ángulo va a ser igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Listo? Entonces esta ecuación de aquí de campo tengo que multiplicarla por el coseno del ángulo. ¿Para qué? Para hallar esto en la dirección Y, que es en la única donde hay campo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería esto? Pues mi cateto adyacente pues es X y mi hipotenusa es X cuadrado más R cuadrado y la raíz de eso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría esto acá? Entonces ya mi ecuación de campo en azul ya de X va a ser K por sigma por pi por 2 por R de R por X. ¿Listo? Todo esto sobre X al cuadrado más R al cuadrado sobre la raíz de X al cuadrado más R al cuadrado. ¿Listo? Y esto me va a dar que el diferencial de campo en la dirección Y, que es donde yo sé que solamente hay campo en esa dirección, va a ser K por sigma por pi por 2R de R por X sobre, esto me queda X al cuadrado más R al cuadrado a la 3 medios. Listo, ya por fin tenemos el diferencial, ahora pues toca integrarlo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a integrar esto? Entonces, si yo integro a este lado, pues me queda el campo en la dirección Y por la integral de K sigma pi por 2R dr x sobre X al cuadrado más R al cuadrado a la 3 medios. ¿Y de dónde a dónde integro? Pues el área del disco. Entonces yo estoy integrando respecto a R. Entonces sería de 0 a R, que es el radio total del disco. ¿Listo? Entonces ya, aquí toca integrar esto. Entonces esa integral, pues vamos a sacar primero lo que es constante. Entonces voy a sacar la K, voy a sacar sigma, voy a sacar pi, voy a sacar 2, voy a sacar X. Me queda la integral de 0 a R. ¿Listo? X es constante porque el punto P pues no se va a mover de ahí. ¿Listo? Entonces me va a quedar R de R sobre X al cuadrado más R al cuadrado a la 3 medios. ¿Listo? Y aquí pues toca hacer una sustitución. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la sustitución? U va a ser igual a R al cuadrado más X al cuadrado. Entonces, de U va a ser igual a, derivo acá, entonces sería 2R de R. Como X es constante, pues la derivada de una constante pues es 0. Y ya, aquí tengo ya mi du. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría du sobre 2 es igual a R de R. Entonces aquí mi integral va a quedar así. 2x, ¿cierto? Por du medios por 1 sobre u a la 3 medios. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué pasa? Pues se me va este 2 con este 2, ¿no? Y pues la integral de esto me va a quedar k sigma pi, ¿cierto? Por menos 2 u a la 1 medio. ¿Listo? Entonces, ahora tengo que volver a mi variable original, ¿no? Entonces me va a quedar menos k sigma pi, ¿cierto? Saco el 2, 1 sobre x al cuadrado más r al cuadrado, raíz de esto, ¿cierto? Evaluado de dónde a dónde, de 0 a r. ¿Y esto cómo me va a quedar? Esto me va a quedar de la forma 2k por sigma por pi, uy, aquí me faltó la x, por x, aquí también me faltó la x, perdón ahí muchachos, listo. Y esto me va a dar 1 sobre x menos 1 sobre r al cuadrado más x al cuadrado, raíz de esto. ¿Listo? Y pues esto lo puedo escribir de otra forma, ¿no? Pues lo puedo escribir como más bonito, de una forma que nos va a servir para los puntos más adelante. Entonces esto me va a quedar sigma por 2 epsilon sub 0, 1 menos x
sobre r al cuadrado más x al cuadrado a la 1 medio. ¿Listo? Y este pues ya es mi campo. ¿Qué hice acá? Pues yo sé que k es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿no? Entonces cambié k y pues lo reemplacé y ya se fue el 2, se fue el pi y pues me queda ya esto de acá. ¿Listo? Entonces ahí ya hallamos la parte A. Ahora, vamos a ver qué nos dice la parte B. La parte B nos dice, muestre que para un punto lejano sobre el eje, el campo eléctrico se comporta como un campo de una carga puntual. Es decir, el campo eléctrico de este disco en un punto, cuando P está muy lejos, el campo ya no es de esta forma que tenemos acá, ya no es de esta forma, sino que se comporta como la de una carga puntual, que es la que habíamos dicho acá. Se comporta de esta forma. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el punto B a este lado. ¿Listo? Acá. Punto B. Entonces, habíamos llegado a que el campo en el eje X es de esta forma, ¿no? Es de la forma sigma sobre 2 epsilon 0, ¿cierto? 1, ¿cómo nos dio? Revisemos otra vez, que no quiero cometer un error. Listo, da 1 menos x, listo ya. Entonces da 1 menos x sobre r al cuadrado más x al cuadrado a la 1 medio. ¿Listo? Si yo simplemente cojo x y pues la mando a infinito, pues el campo me va a dar 0. ¿Listo? Pero pues, ¿qué pasa? En una carga puntual, si cojo una carga puntual, ¿cierto? Y r la mando a infinito, pues también me va a dar 0. Entonces eso no me está diciendo nada. Entonces aquí tenemos que utilizar ciertos truquitos. Bueno, entonces, lo primero es que voy a reescribir esta ecuación. Entonces me va a quedar la ecuación de esta forma. La voy a escribir de esta forma. Entonces voy a factorizar aquí un x y me va a quedar 1, ¿cierto? Sobre r al cuadrado sobre x al cuadrado más 1, ¿cierto? Todo esto a la 1 medio. Entonces aquí un x de la parte de abajo para que se me fuera con el x de arriba y pues me queda la ecuación así. ¿Listo? Entonces, aquí ¿qué voy a hacer? Yo conozco una aproximación que me dice lo siguiente. Me dice que 1 más un numerito a la un numerito se puede aproximar como 1 más ese número que está en el exponente más ese otro numerito. ¿Listo? Y esto solo ocurre cuando ese numerito es mucho más chiquito que 1. Bueno, entonces, si yo cojo esto, ¿cierto? Y lo reescribo de la siguiente forma, lo reescribo como r al cuadrado sobre x al cuadrado más 1 a la 1 medio. Yo sé que como x es infinito, esta cantidad es mucho más chiquita que 1. Entonces puedo aproximarlo. ¿Y esto cómo me va a dar? Me va a dar 1 menos, perdón, aquí hay un menos del exponente, ¿no? Me va a dar menos r al cuadrado sobre 2x al cuadrado. ¿Listo? Entonces voy a meter eso en el campo. Entonces el campo aproximadamente sería esto de acá. 1 menos, entonces meto esto. 1 menos r al cuadrado sobre 2x al cuadrado. ¿Listo? Y esto como me va a quedar, me va a quedar sigma sobre 2 epsilon. Este 1 se va con este 1. Este menos se va con ese menos y queda un más. Me va a quedar r al cuadrado sobre 2x al cuadrado. ¿Listo? Ahora recordemos que pues sigma es igual a ¿qué? A la carga sobre el área que es pi r cuadrado, ¿no? R cuadrado. Entonces metemos aquí carga sobre 2 epsilon 0 sobre pi r cuadrado sobre 2x al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto se me va con esto y esto me va a quedar carga sobre 4 epsilon sub 0 x al cuadrado, que pues esto sería, aquí me faltó un pi, perdón. Entonces esto sería k por q sobre x al cuadrado. Y como pueden ver,
ya cuando P está muy lejos, esta ecuación se parece a la de una carga puntual. Entonces ya vimos que en un punto muy lejano de P sí se comporta como una carga puntual. Ahora, el punto C. Ya vamos a acabar. Entonces el punto C dice, muestra que para un disco con radio R infinito y con una carga uniforme, el campo eléctrico es uniforme en cada lado del disco. Entonces aquí nos toca tomar la ecuación que ya habíamos tenido, ¿cierto? Listo, entonces esto es 1 menos 1 sobre 1 más r al cuadrado, x al cuadrado, a la 1 medio, ¿cierto? Y aquí lo que nos toca hacer es imaginar que el radio de ese disco es infinito, o sea, es grandísimo ese radio. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si asumimos eso? Si asumimos eso, entonces esto lo voy a escribir de otra forma para que lo vean ustedes mejor. Entonces esto va a quedar de la siguiente forma, va a quedar 1 menos x r al cuadrado más x al cuadrado a la 1 medio, ¿cierto? Entonces, si r es muy grande, x es despreciable. ¿Listo? Entonces, si x es despreciable, esto me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar así. Sobre r al cuadrado a la 1 medio. ¿Listo? Entonces, ¿esto cómo me quedaría acá? Me quedaría 1 menos x sobre r. Como r es mucho más grande que x, esto tendería a ser 0. Entonces, el campo eléctrico en esa dirección simplemente me daría una constante sobre una constante por otra constante. Es decir, que cuando el disco ya es muy grande, entonces si estoy llegando a que el campo eléctrico es uniforme en un lado del disco. Ahora, para el otro lado del disco yo tendría que meter un menos en esta x de acá. Tendría que ser menos x. ¿Cómo cambiaría eso después de hacer todas las integrales y de hacer todo eso? Entonces, cuando el punto está al lado derecho del eje, entonces esto es positivo, da esto. Pero como si metemos un signo allá en esa x en toda la integral, hacemos todo el procedimiento, el campo al otro lado del disco nos va a dar simplemente negativo.